meses aquí en la iglesia, pues vengan esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos el privilegio maravilloso de haber sido invitados por ti a participar en la gran obra que estás haciendo, construyendo tu iglesia y estableciendo un reino que será establecido un día físicamente aquí en la tierra. Gracias, Señor, por este privilegio, por ayudarnos, por capacitarnos, Señor, por poner tu espíritu en nosotros para trabajar desde adentro. Gracias por mover dentro de nosotros estos deseos de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Porque no nos enviaste a una misión en la cual debemos de trabajar por nosotros mismos, sino que nos has enviado para que nosotros podamos depender de ti y para que encontremos todo lo suficiente en ti. Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo has hecho todo. Mientras estudiamos tu palabra esta mañana, te pido que liberes nuestros corazones de intimidación y de miedo y que en su lugar pongas valor y deseo de dar un paso al frente y confiar en que tu Espíritu Santo va a hacer lo que ha prometido hacer. Te pido, Señor, que a través de la administración de tu palabra y de tu Espíritu, tú motives nuestros corazones. Pongas dentro de nosotros la visión y el deseo y el anhelo de ver lo que vas a hacer cuando nosotros nos rendimos a ti. Te pido, Señor, que a través de la unción de tu Espíritu Santo nos enseñes, que tú seas glorificado y que nuestros corazones respondan y que el mundo alrededor de nosotros sea impactado como resultado de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar esta mañana con un tema que empezamos la semana pasada de la iglesia como familia. Esta mañana vamos a hablar de la iglesia como familia trabajando juntos en una misión. Hay una razón por la cual nosotros somos una familia, por la cual estamos aquí. Y debemos reconocer que nosotros somos una familia. De hecho, como iglesia, somos una familia más legítima y más permanente que una familia biológica. Una familia biológica que, por ejemplo, no conoce a Cristo. En nuestro caso, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano y todos nosotros somos, por lo tanto, hermanos y hermanas en Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. No es solo una expresión, es una realidad. Nosotros somos la familia de Dios. Y vimos la semana pasada que el patrón bíblico para una vida saludable en la iglesia es más que solamente juntarnos una vez a la semana. Vemos el patrón de las Escrituras, como la iglesia se juntaba regularmente en los hogares y compartían la vida. Hoy vamos a continuar viendo cómo compartir nuestra vida juntos como familia, trabajando juntos para llevar a cabo la gran comisión en nuestras comunidades. Después de algunos meses de no tener trabajo, una mujer llamada Wanda fue expulsada de su apartamento porque no tenía trabajo estable y no podía pagar.
He oído que esta situación es común durante tiempos económicos difíciles. Causes the word that we are hearing and the things that he's stirring in your hearts to begin bearing fruit in your lives. Y a veces estas situaciones tan difíciles son las que mueven nuestro corazón a seguir al Señor y expresar el Evangelio a la gente alrededor de nosotros. Y cuando oramos unos por otros y compartimos, así es como la semilla del Evangelio se va esparciendo. Volviendo a la historia de esta mujer, Wanda, pues ha sido expulsada de su apartamento. Tiene una hija de 17 años que está embarazada. Y resulta que un hogar donde se reúne la iglesia a orar en su vecindario ha estado hablándole a Wanda acerca del Señor. Wanda empieza a platicar con las mujeres de este grupo de iglesia acerca de las cosas que le están sucediendo. Después de hacer algunas llamadas, se enteran de que Wanda no tiene el crédito necesario para calificar para un apartamento, tampoco tiene dinero para el depósito que le piden de un mes de renta para asegurar otro lugar. Así que estas mujeres tienen algunos contactos que conocen y encuentran un apartamento para esta mujer. Esta pequeña iglesia junta el dinero para dar el depósito para esta mujer. Rentan un camión, le ayudan a mudarse a su nuevo lugar y ya se imaginarán qué contenta y qué agradecida estaba esta mujer. Esta pequeña iglesia acaba de ayudar a esta mujer para romper con el círculo de pobreza. Están mostrándole el amor de Dios de una forma tangible. Son cosas muy prácticas las que empezaron a hacer estas mujeres por esta señora Wanda, como empezaron a enseñarle cómo ahorrar, cómo tener una vida más práctica, pero también empezaron a hablarle acerca de Jesucristo, invitarla a participar a sus reuniones familiares. Wanda empezó a asistir a este grupo y empezaron a ver cómo se relacionaban los unos con los otros, cómo se cuidaban unos por otros. Empezaron a ver la forma en la que se trataban unos a otros y ellos querían ser parte de esta familia. Algunos meses después, Wanda, su hija de 17 años, pusieron su fe en Jesucristo, fueron bautizadas y ahora son una parte activa de esta iglesia y empezaron a alcanzar a otras personas para Cristo. Hermanos y hermanas, Jesús ha cambiado el propósito de nuestras vidas por completo. Su muerte y resurrección nos cambió para siempre. La palabra dice que así como el Padre lo envió a Él, así también Él nos envía a nosotros. ¿Y qué significa ser enviados por Jesús? ¿Cuál es la misión que tenemos todos nosotros? Bueno, nosotros somos misioneros, pero ¿qué significa ser misionero? Literalmente significa alguien que es enviado. Si eres
un cristiano, pues eres un enviado, eres un misionero. La pregunta aquí no es, ¿eres llamado? No, todos somos llamados. Más bien la pregunta sería, ¿somos obedientes a nuestro llamado? Algunos somos llamados por Dios en nuestra ciudad, aquellos que están alrededor de nosotros. Otros son llamados para ir a otra cultura, a otro país. Pero así como el Padre mandó a Jesús, así Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros. Todos hemos sido llamados para ser misioneros, ir con el Evangelio y traer gloria a Dios al mundo. Y esto es muy importante, es vital. Nosotros necesitamos salir al mundo alrededor de nosotros. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. El capítulo 5 y los versos 15-16. Desde el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a Hechos capítulo 1. Y esto continúa aquí, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos capítulo 16. El último capítulo de Marcos, 16:15. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y claro, no podemos dejar a Mateo 28, versos 19 y 20. Cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Aquí podemos ver que no termina todo con que solamente les vamos a decir, sino que también les vamos a enseñar a ser los discípulos, es lo que significa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aquí hay un sacrificio involucrado. Cuando Jesús nos envió a esta tierra, Él nos envió con una misión. Jesús vino a esta tierra y dejó sus ropas celestiales, su vida real en el cielo. Se convirtió en uno de nosotros. Habló el lenguaje que hablaba el humano. Vistió lo que viste el humano. Se convirtió en uno de nosotros para que pudiera ministrarnos aquí en nuestro lugar de necesidad. Y entonces nos dijo, así como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Imagínense por favor por un minuto que ustedes son llamados a otro país como misioneros. Vas a otra cultura, a lo mejor a México o a Tailandia, a Turquía, y eres llamado a ir de misionero y anunciar el Evangelio para que conozcan a Jesús y para hacer discípulos. Esa es tu misión, esa es tu tarea. Ahora, piensen conmigo, llegas allí, ¿qué necesitas hacer? Tal vez tú investigas antes de ir ahí, pero ¿qué es lo que empiezas a hacer? ¿Cómo vives ahí? ¿Cómo vas a llevar a cabo tu ministerio de misionero? Tal vez vas a empezar por conocer el idioma de la gente,
conocer sus costumbres, tal vez usar sus ropas, empezar a comer lo que ellos comen, para que te puedas conectar con ellos. Y una vez que ya te empiezas a identificar con ellos, pues empiezas a conocer a tus vecinos, porque no estás ahí nada más por casualidad, tienes un propósito. Quieres conocer a tus vecinos, cómo se llaman, empezar a hacer relaciones con la gente, porque para eso estás ahí. Eres un enviado. Oras por esa gente que vive alrededor de ti, por aquellos que están en contacto contigo, porque necesitas comunicarte con ellos, porque tienes un mensaje para ellos. Y tienes que tomar ventaja de cualquier oportunidad que tengas de hacer relaciones, de ganarte su confianza y de mostrarles a Cristo. Y eres muy intencional para buscar oportunidades de presentarles a Cristo. Esta es la vida de un enviado, de un misionero. Ahora, muchas veces es más fácil para nosotros pensar así en alguien que va a otra cultura, a otro país, pero no nos ponemos a pensar que nosotros hemos sido enviados a lo mismo. Nosotros ya vivimos aquí, ya hablamos el mismo lenguaje, ya nos vestimos como nuestros vecinos. Y no nos damos cuenta que esta es la misma misión a la que Dios nos ha llamado. Dios va a abrir oportunidades para hacerlo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé oportunidades de conocer personas, de abrir puertas y confiar en que Él va a ayudarnos a hacer relaciones con otras personas para que nosotros podamos compartir. Tenemos que orar obedientemente, cedernos al Espíritu Santo y decir: Señor, aquí estoy, úsame para conectarme, para ministrar, para que todos te conozcan alrededor mío. Y dame el valor, el coraje, la obediencia para hablar, para actuar, así como el Espíritu me diga que lo haga cuando vea la oportunidad. Cada mañana, cuando me levante de mi cama, pedirle al Señor que todo el día esté lleno de su propósito, de su llamado, para glorificarlo, para que otros lo conozcan, porque hemos sido enviados por Dios, así como Jesús fue enviado por Dios con una misión. A todas horas somos misioneros, eso es lo que somos. No es solo algo que hacemos, eso es lo que somos, es nuestra vida. Necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a ser obedientes al llamado, a vivir como misioneros para los perdidos en nuestra ciudad. Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Él está aquí para darnos la motivación y también para obrar a través de nosotros si lo dejamos. Él está aquí para darnos poder. Ha prometido ungirnos con su Espíritu porque es su obra, no la nuestra. Pero Él la hace a través de nosotros. A través de nosotros. Es su obra, pero Él la hace a través de nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, misioneros. Pero muchos creyentes están involucrados en la misión, pero piensan: ay, es mucho, yo no puedo hacer esto por mí mismo. Y necesitamos reconocer que la Escritura nos enseña que no podemos hacer las cosas solos, independientes de Dios. No podemos alcanzar a los perdidos independientemente de Dios o de los demás hermanos. Por eso tenemos una comunidad de creyentes, porque Jesús nunca mandó a sus discípulos solos, siempre los mandaba en equipos, en pares.
Les voy a dar algunos ejemplos de individuos que fueron enviados. Hay algunas excepciones, por ejemplo, como el eunuco etíope, que era uno solo, pero por lo general Jesús mandaba equipos, y así es como el Señor nos describe como un cuerpo en la iglesia. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12 Primera de Corintios 12, and verse 12. versos For 12 as the al 14. body is one and has many members, Porque así como el all cuerpo the es uno y members tiene of that muchos one miembros, body, pero being todos los many, miembros del cuerpo, are siendo one muchos, body, so also son is un solo Christ. cuerpo, así For by también one Cristo. Spirit we were all baptized into Porque one por un body, espíritu whether fuimos todos Jews or bautizados en un Greeks, cuerpo, whether sean slaves judíos or o free, griegos, sean and we esclavos o have all libres, been made y a to todos drink se nos into dio one a beber de un Spirit. mismo For in espíritu. fact, the body Además, is el not cuerpo one no es un member, solo but miembro, many. sino muchos. So as we look around this room Así this que morning, mientras one miramos another, este lugar donde estamos en esta mañana, necesitamos reconocer que estamos en esto todos juntos. Somos una familia, somos un cuerpo. Jesús no nos envió solos, nos envió como un cuerpo, juntos. Y como cuerpos, nosotros vamos a llevar a cabo la gran comisión, apoyándonos, animándonos unos a los otros en nuestra tarea de la gran comisión. No es para que tú solo hagas las cosas, pero ¿cómo es que vamos a trabajar juntos si siempre estamos separados? Y esta es la razón por la cual vivimos la vida cristiana solos, tratando de llevar la gran comisión solos, en solitario, porque nos sentimos solos. Primera de Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En otras palabras, el verso 21 está diciendo, el ojo tiene que admitir y decirle a la mano, te necesito. Y la cabeza tiene que decirle a los pies, te necesito. Tal vez, imagínate que tú eres un ojo de este cuerpo, o un dedo, o una mano, lo que sea. Pero un ojo separado del resto del cuerpo no puede hacer nada, no puede hacer mucho. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tan efectivo puede ser? Si está separado. Así como cristianos, si vivimos independientes del cuerpo de Cristo, no podemos ser tan efectivos como cuando estamos juntos. Este ojo necesita una cabeza para que lo lleve para todos lados. Necesita un párpado que lo mantenga lubricado. Nos necesitamos unos a otros. Y así podemos funcionar unos con otros durante nuestra vida. Y a veces estamos muy frustrados e intimidados. Ay, qué difícil. Hubiera sido más fácil si tuviera la mano aquí. Necesitamos unos de los otros. Pero a veces nos sentimos incapacitados para llevar a cabo la gran comisión y compartir a nuestros vecinos porque nos acobardamos y porque vemos todo lo que hay que hacer y no lo podemos manejar y nos sentimos solos porque pensamos que nosotros solos tenemos que construir las relaciones unos con otros. Solamente nosotros tenemos que orar
Solamente nosotros tenemos que mostrar hospitalidad y demostrar a Cristo a través de nosotros, y solamente nosotros tenemos que explicar el Evangelio y contestar las preguntas difíciles. Solo nosotros tenemos que estar ahí cuando están en necesidad, o solo nosotros tenemos que discipularlos, y no puedo hacer todo yo solo. O vamos al otro extremo. Creemos que, bueno, para eso le pago al equipo de la iglesia, a los trabajadores de la iglesia, para alcanzar y predicar el Evangelio. Mi trabajo solamente es llegar a la iglesia y dar dinero para pagarle a los profesionales que hagan lo que yo no hago. Y eso también es otro extremo, pensar que alguien más debe de hacerlo. Ninguno de esos extremos es bueno. Así no es como Dios planeó nuestra misión. Nuestra misión es estar juntos, trabajar como familia, donde cada uno de los miembros contribuye con sus dones, porque cada persona tiene una contribución única y particular para la gran comisión. Hemos leído acerca de eso en la Biblia. Todos necesitamos. No podemos decir, yo puedo hacer esto, no te necesito. Nadie puede decir, tú puedes hacer eso sin mí, no me necesitas. Hermanos y hermanas, necesitamos esa mano, ese pie, ese ojo, porque todos tenemos una parte importante. Porque si no ponemos nuestra parte, entonces toda la iglesia sufre. Todos hemos experimentado esa frustración de tratar de llevar a cabo algo en nuestras propias fuerzas sin el apoyo del cuerpo. Tenemos que orar primero, Señor, necesito tu fuerza. Pero la intención de Dios es que Él pueda ministrar a través de todo el cuerpo, no solo de un individuo. Y fíjense cómo esta verdad se enfatiza en la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 12. Mientras leemos estos versos en Romanos, fíjense cómo hay una variedad muy amplia de dones ministeriales que no se usan independientemente unos de otros. Vamos a leer esta versión. Y en esta ocasión lo voy a leer de una versión más moderna para hacerlo más fácil de entender. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si Dios te ha dado la habilidad de profecía, úsala conforme a la medida de fe que Él te ha dado. O si te ha dado el don de servicio, sirve. O si enseñas, enseña bien. Si exhortas, si animas, anima. El que da, dé con liberalidad. El que preside, toma esta responsabilidad con seriedad. El que hace misericordia, hágalo alegremente. Así que cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades, ciertos dones y talentos que Dios nos ha dado. Y esas cosas que Dios nos dio se nos dan fácilmente. Lo podemos hacer fácilmente y lo disfrutamos porque eso es lo que Dios nos dio. Pero no todos tenemos el mismo don o el mismo talento. Y ninguno de nosotros tenemos todos los dones y todos los talentos. Pero a veces veo unas personas y pienso, ay, estas personas tienen muchos talentos. Pero nadie puede decir,
Yo no necesito There are estos miembros things de that you can do well del cuerpo that de la I am iglesia. no good at. Todos nos necesitamos. Painfully aware of that. And there are things Pero that también I have been given by God no es la intención that que He te hasn't sientas given to you. mal o inferior porque no tienes So don't ciertos feel bad or ministerios, inferior if there are certain no tienes ministries that you ciertos can't dones do que no as well puedes as hacer some other tan bien believers como can. otros God's designed it that creyentes, way. porque Dios lo diseñó de esa Recognize manera. that there are Reconoce things que God hay has cosas que enabled Dios you to do that te they ha can't do. dado a ti, que tú puedes They need hacer, you. y otras que no We puedes. each need to prayerfully discover Necesitamos what our orar gifts are and use y them. descubrir God has cuáles son designed us los this dones way que so that Dios we nos need ha to dado y work usarlos, together, each one contributing porque Dios nos ha our diseñado part, our para unique que gifts, our nosotros unique usemos strengths estos to the dones common únicos ministry, the common mission. para la misión común que I know one tenemos man por who delante. used his mechanical skills in his Conozco un hombre backyard que garage usa to sus do habilidades como oil changes and mecánico simple repairs en free su for garage a del single, patio y unmarried, él divorced, regala widowed ladies in the community. a las gentes que están en necesidad, como madres Another very solteras o outgoing viudas man o talked to padres all his solteros, neighbors, les regala approached un them, went to the doors, cambio de approached them aceite all, gratis a told sus them that carros, they can use pues his para pickup truck ayudarlos. anytime they Otro need it. hombre And if they need que help conozco loading something, he's available to help them. va y And they ayuda a have las often gentes o a sus used him vecinos and his con truck for all su kinds of camión que things, tiene and una through this camioneta y service, les he ayuda has been able to build a relationships with multiple mover neighbors cosas that have opened de the aquí door para allá a for los que him, necesitan inviting them ayuda. to Y a participate través in de his este home group, ministerio, Él where les others habla have de la shared the palabra, los gospel and have invita led some y ha to sido Christ. capaz de compartir el And it Evangelio a estas began with personas him y a saying, "I have a pickup acercarlas truck, a Cristo. and I've got Y lo strong único que arms. hace es I'm decir, hey, available. It's tengo available even if you una don't want me. camioneta y soy You fuerte can use it." y les puedo It's ayudar. opened the doors for him. Solamente abre And it led puertas to para gospel que Él pueda presentation, which presentar led el to the Evangelio a la salvation of some gente, of his neighbors. I heard of que ha another llevado a couple la of salvación. families who two families went together and they bought a small coffee shop. También And then conozco they otras moved into the familias same neighborhood, que just doors down from compraron this una- coffee shop, to begin una a house tiendita, church una in their cafetería, home. Now, the two y wives worked together se to mudaron run the al coffee mismo shop, and they prayed for vecindario God donde to está la open up cafetería. relationships with the Y solamente neighbors lo who hicieron para visited and empezar a dropped in. hacer Because it was a relaciones con neighborhood sus coffee shop, they saw the vecinos same que people day visitaban la after day. cafetería. Y And ellos in veían time, a that estas coffee gentes shop began día to a be día. a place where Y entonces esta neighbors would drop cafetería in to visit, se to convirtió en un seek lugar donde los counsel, and vecinos to receive prayer. llegaban a, Several were led pues, to a the platicar, Lord pero también a in recibir that coffee consejo shop y a over a cup recibir of coffee. la palabra de Over Dios. time, many Mucha have been gente se saved convirtió through a the Cristo connections made in that ahí coffee tomando shop, cafecito and had been en este invited lugar y to se convirtió en attend parte house group de su functions and iglesia. activities and meetings, and in the context of the house group became Y Christian. muchas personas se And convirtieron many of en them cristianos wanted to volunteer their y time muchos in the ahí coffee shop quisieron and share with ser others voluntarios en esta cafetería para some compartir a examples otros. Y estos of son how solo God used a ejemplos de variety cómo of different Dios gifts. usa los dones de las People working personas together and sharing their gifts. para que 1 Corinthians mostremos 12, nuestros dones. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 to 11, al I'll read 11. this also out of modern translation. Lo voy a leer otra vez de una It says, traducción. "There are different más moderna. kinds of spiritual gifts. Ahora The bien, hay same diversidad de Spirit is the dones, source pero el of them Espíritu all. es el mismo. There are different kinds of Y hay service. diversidad de We ministerios need to o get this in our servicios, pero el hearts and our Señor es el minds mismo. and not think we're all called to the same Y hay ministry, we're diversidad de all called to the same operaciones, pero service, we're Dios, called to the same que hace mission. todas las cosas en todos, But es we el have mismo. different ministries, different services that we contribute, but we serve the same Pero a cada, Lord. pero a God cada uno works le, in different les da la ways, manifestación but it is del the same Espíritu God para who does the provecho. work in all of us. A spiritual gift is given to each one of us so we can help each Porque a other. esta edad es dada por el Not Espíritu. solo, but together we contribute our Palabra, gifts. no We para que help estés each solo, sino other para que in contribuyamos this unos a ministry. otros To one en este person, the Spirit ministerio. gives the ability to A alguna give persona se wise le da advice. To another, the same el Spirit ministerio gives a de message dar of special knowledge.
de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro el de fe, a otro el de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, y a otro el discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos da los dones que necesitamos para que contribuyamos con ello en la Gran Comisión. Tenemos que buscar al Señor para que Él nos revele cuál es nuestra parte, porque Él nos dio un don como Él decidió. Tú no pudiste haber escogido, yo quiero esto, aquello, no, este no lo quiero. No. Nosotros tenemos que decir, Señor, quiero que me uses en lo que tú me has dado, en lo que tú tienes planeado para mí, y quiero estar contento con el rol que tú me has dado. Y no quiero estar envidiando el don que otro tiene. Porque a veces queremos ser la cabeza, pero ese rol ya está tomado. Jesús es la cabeza. Y todos los demás son parte de este cuerpo. Nosotros tenemos que entender que la gran comisión no está limitada a llevar el Evangelio a los perdidos. Ahí empieza, claro. Pero una vez que aceptan a Cristo, hay que enseñarlos, hay que entrenarlos, hay que llevarlos a la madurez. Y entonces, ahora ve y enseña a otros lo que has recibido. La forma en la que nos relacionamos unos con otros es una parte importante de cómo llevamos el Evangelio a los demás. Según Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. La forma en la cual nos amamos va a afectar nuestro ministerio. Cuando la gente ve cómo nos tratamos unos a otros, la gente va a saber que la fuente de este amor es Jesús, como Wanda y su familia, en el ejemplo que les ponía hace rato. Cuando alguien que no es cristiano viene y nos visita, dice, wow, esta es la forma en que se relacionan. Aquí hay un ejemplo. Escuché de un grupo de creyentes que empezaron a vivir juntos como familia en su propio vecindario y empezaron a vivir como misioneros, alcanzando a sus vecinos. Fíjense cómo la variedad de dones empezó a obrar en cada uno de estos miembros y contribuyendo cada uno con lo que tenía. Y empezaron con reuniones en sus casas, comiendo juntos, invitando a los vecinos que no eran cristianos. Se juntaban y empezaban orando y pedían a Dios su dirección. Y entonces empezaron teniendo una comida una vez a la semana. Cada familia tenía un turno para recibir a los demás en su casa. Y después empezaron a invitar a los vecinos. Hey, ¿por qué no vienen a mi casa a comer? Ellos hacían una invitación personal a sus vecinos para conocerlos. Algunos hacían la comida y otros platicaban con los vecinos. Y entonces se empezó a relacionar, se empezó a resultar en una amistad entre estas personas que asistían a las comidas. Entonces empezaron a orar, bueno, Señor, ya vienen muchos vecinos y ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? Algunos pensaron que el Espíritu les estaba hablando
It wasn't anything profound. It was Y no era nada stuff like, profundo. I believe God wants me to give Christy a call and see how that No job era nada interview muy went that profundo, she eran was so cosas nervous así about como, when she bueno, told Dios us. me Or, llama a I think I should llamarle a call Mike and fulana see esta if semana he y can give me ver a ride cómo over to le the fue en su garage to entrevista de pick up my trabajo. car later this week. O And we también shared voy a what we llamarle believed we had heard from God, a otra and we persona prayed y ir for a, one another that ir a God would visitarlo esta semana. facilitate these Y entonces desires. empezaron a ver God did cosas de esta amazing things over naturaleza. the next several months. Dios hizo We were cosas being divinely maravillosas guided into dentro de las perfect siguientes conversations and meses. situations with these neighbors. Empezaron a suceder What we had asked God to conversaciones y guide us situaciones into entre was the estos vecinos. opportunity for a couple Era of our como si members Dios les estaba who were guiando good at teaching a to take oportunidades some of our para neighbors through an enseñarles overview la of the palabra gospel. And y el after praying Evangelio. about it, we invited Después 7 de of our orar, neighbors to join us invitaron a as we 7 de would estos walk them through the vecinos gospel for the next 10 weeks together. 6 a- of them agreed. God used the Bible a revisar studies and our a lives estudiar el together as a Evangelio group of durante las believers, siguientes each 10 contributing semanas. our gifts 6 de together estos as invitados family on mission aceptaron to draw y several así of these empezaron, neighbors to come to cada faith uno in Christ contribuyendo con and sus to propios become part of our dones faith family. y se convirtieron And now we muchos continue to pray en with parte one de esta another in this familia. prayer. What's next, Lord? Y ellos así han seguido 1 orando, Corinthians chapter Señor, 14, ¿qué verse sigue? 26. ¿Cuál es el siguiente The paso? Bible says, well, my brothers and sisters, Primera de Corintios let's 14, summarize. 26 When you dice meet que hay together, pues, hermanos, one will cuando se sing, reúnen, another will teach, cada uno de another will tell ustedes some tiene special salmo, tiene revelation God doctrina, has tiene given, lengua, one will tiene speak in revelación, tongues, and tiene another will interpret interpretación. what is Hágase said. todo But para everything that is edificación. done must strengthen all of you. Just another example from Scripture. How Otro ejemplo there's de a las variety. Escrituras, We work together. donde We hay share together. variedad y tenemos Clearly, que the ministry of the compartir. church is to be a Claramente el sharing ministerio de la together of iglesia the es variety of gifts compartir la that God has variedad de given los us. dones que Dios nos ha dado. Doesn't that sound better than you go? Eso and fulfill the suena Great Commission. mejor You que go decir, hey, tú, and ve preach to the y cumple la gran lost. comisión. You Tú, go alcanza a and los witness to your perdidos. neighbors. Tú, The comparte a ministry los of the vecinos. church is El sharing ministerio de together, la living iglesia together, es compartir contributing the juntos, various gifts that God has compartir given us, and we juntos are y most contribuir con effective los as we dones que share Dios nos ha together dado in the ministry of the en el gospel. ministerio del Evangelio. When the group of you all gather Cuando un together, grupo de ustedes se juntan, particularly in the home group setting, por or the ejemplo, small en gathering un of grupo you, pequeño, un with your grupo de hogar, variety of un grupo de gifts, célula, and you pray about how to reach your cuando ustedes se neighbors, juntan y oran God may para put it on your alcanzar a heart sus to invite a vecinos, couple of Dios families over to tal vez join pone en you su for dinner, corazón as he did with this one el invitar group. a alguna familia One can look a after comer, por organizing the ejemplo. meal. Others will take responsibility for extending the Algunos invitation. organizan la Another will comida, keep the otros toman la conversation responsabilidad going. Another, de would be invitarlos, watching for otros opportunities to bring Jesus into that conversan, conversation. otros While another will buscan be las silently oportunidades interceding para traer a throughout the Jesús en la conversación, Together, y otro though, tal as a vez en family of silencio believers, the intercede group will en contribute oración a their través de gifts todo el evento. individually Es así toward como the todos common goal of contribuyen making disciples of con sus Christ in your dones neighborhood. hacia un fin God común has de hacer intentionally discípulos de not Cristo given en tu any one vecindario. of us all the gifts needed Porque to Dios por eso effectively make disciples intencionalmente no of nos the dio a lost todos around todos los us. dones But as we para que share todos together as a body, interactuáramos as a family efectivamente of como believers, discípulos, with each member doing their part, together we para cover all the bases, que and the todos great heart of God is compartiéramos clearly como expressed to the cuerpo de lost through creyentes his body. y todos hiciéramos nuestra parte como el Now, cuerpo de most of Cristo. us were not La raised mayoría de in a nosotros mission-oriented lifestyle. no fuimos criados en Many of you who en un have been estilo part de of this vida congregation misionero. for a while know that for Muchos de most of ustedes my saben years of que pastoring this church, I have not had a strong evangelistic heart and Por message. muchos años he sido pastor de esta And iglesia it was y largely because of no ha sido mi intimidation, that mi sense of, I llamado can't do this. el ser misionero, porque I've tried muchas solo, veces I can't do this. But God me was sentí opening my eyes intimidado to see his intent and y how yo he's designed pensaba it, que and is solo no lo podía hacer, stirring within me pero a he new orado y el Señor ha passion and abierto sense mis that this ojos is our calling. y And God, siento you knew que I este es couldn't. You nuestro intended that. llamado. You've given me your Yo sé spirit, que Dios no and puede in hacer addition, you've given
las cosas conmigo solo. Por eso necesito mis hermanos y hermanas para que me ayuden en esta tarea. Tal vez nadie nos había dicho que debemos vivir como misioneros donde estamos. Tal vez solo sabemos que los misioneros son personas que se van muy lejos y no los vemos por mucho tiempo. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a pensar como misioneros donde estamos. Queremos que esto sea una realidad en nuestra vida. Lo vemos en los evangelios, en el libro de Hechos. Y yo quiero que esto sea real en mi vida. Oremos para que Dios nos haga parte de un grupo de hogar, para que podamos ser parte de este trabajo, de esta obra juntos para alcanzar a nuestros vecinos. Tal vez no hay un grupo de estos en tu área donde vives. Bueno, pues a lo mejor Dios te está llamando a que empieces tú. Tal vez Dios te va a llamar a que empieces algo así, que puedes trabajar como misionero. Tenemos que ayudarnos unos a otros, a conectarnos unos con otros, a ir a la misión juntos, a alcanzar a los perdidos en nuestra comunidad. Y recordar que, así como el Padre nos ha enviado, nosotros, así como el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. Es nuestro llamado. Así que le pido a Dios que los libere de esa carga de sentir que es tu llamado, es nuestro llamado, de todos juntos. Y Dios desea trabajar a través de este cuerpo. Padre Celestial, hemos vivido con una mentalidad tan independiente y nos acercamos a la iglesia pensando, puedo hacerlo. Pero Señor, te doy gracias que nos has permitido caer y nos has traído a este lugar donde nos damos cuenta que no podemos, que te necesitamos, Señor, y que necesitamos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que necesitamos ser parte del cuerpo, así como tú lo has diseñado. Te pido, Señor, que durante los días y semanas adelante tú nos ayudes, Señor, a darnos cuenta y facilites oportunidades para conectarnos, para estar en comunión con nuestros hermanos y hermanas y que podamos ser guiados, Señor, a esta mentalidad de misionera, que hemos sido llamados y enviados. ¿Y a dónde nos vas a enviar? Bueno, eso depende de ti, Señor, pero ayúdanos. Danos fortaleza en nuestras relaciones como cuerpo, como familia. Y haz posible que nosotros vivamos como tú quieres, tú lo modelaste en las Escrituras, y que podamos esperar en ti, en oración, y que podamos confiar que esto va a suceder, que no es ficción, sino que va a ser nuestra realidad. Y Señor, que podamos compartir nuestros testimonios de cómo nos estás usando como misioneros en nuestros vecindarios, Señor, para que lo hagamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.